cuántos grupos entonces podemos avanzar. ¿Pero hasta los 5? Bueno. Bueno, avancemos entonces lo que podamos y hasta las 6 y después seguimos el miércoles. Hago una consulta mientras están buscando la presentación de los chicos. ¿Queda alguna clase más de la unidad 4 o ya vamos a avanzar a la unidad 5? No, empezamos la unidad 5 de la semana que viene. Ok, gracias. Ahí se ve. Bueno, cuando quieran entonces. Bueno. Hola, ¿qué tal, profes? Hola. Hola, sí. Hola, ¿me escucha bien? Bien, bueno, voy a arrancar yo. Muy bien, Federico, dale. Bien, bueno, nosotros somos el grupo 3 y nos tocó el primer caso de análisis comparativo en relación a los países de Argentina y Chile. Bueno, primero que nada, en los primeros datos, que son los índices de respuestas gubernamentales en relación a la pandemia y en relación al aumento progresivo de las muertes por COVID-19. En el primer gráfico, que si lo pueden ver, está a la izquierda, que es el de Argentina. Si uno lo puede ver más detalladamente, es decir, más cerca, si puede analizar, digamos, el eje cartesiano con los números. Como datos principales, por ejemplo, se puede resaltar que la primera muerte en Argentina por coronavirus sucedió el 8 de marzo y hasta el 20 de marzo fue cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, donde, digamos, arrancó lo que se conoce como la cuarentena estricta. Bien. La línea roja, que el eje cartesiano que la representa está, la unidad de medida está a la derecha, que es la influencia, digamos, y la participación que ha tenido en las respuestas gubernamentales, que tiene una escala, una unidad de medida de 0 a 100, mientras más cerca está de 100, ha sido, digamos, más influyente o ha tenido una alta participación en las medidas para contener la pandemia. Si uno analiza el caso de Argentina, lo primero que se puede encontrar es que, bueno, a partir más que nada de lo que es marzo, sí, finales de marzo, la curva va para arriba, va en ascendencia y ya llegando a la última semana de marzo ya prácticamente se estabiliza. Argentina ha tenido, es decir, durante casi toda la pandemia, desde finales de marzo hasta lo que es mediados de octubre, una alta participación del Estado en lo que es la contención de la pandemia. Si uno observa en la unidad de medida, tiene arriba de 80 puntos, aproximadamente unos 82, 83 puntos. Y comparado abajo, la línea azul,
con la escala de medida en relación al aumento progresivo de muertes por coronavirus, ha ido en ascendencia más que nada desde finales de marzo. En abril se estabilizó un poco durante la segunda quincena de abril y mayo, y después vuelve para arriba. Digamos, un punto clave en el aumento progresivo de las muertes fue aproximadamente entre el 1 de octubre entre el 1 y el 2 de octubre, en donde la escala de medida, que es de 7 días promedio, es decir, una semana aproximadamente, por lo que se ve ahí en el gráfico, llegó aproximadamente unos 850 casos de muertes, que es, digamos, lo más alto, que ahí se puede ver si uno mira abajo, que la línea coincide precisamente con el 1 de octubre. La primera conclusión que sacamos es que Argentina, durante toda la pandemia, o por lo menos durante la mayor parte de la pandemia, ha tenido una alta presencia del Estado, ha tenido, digamos, a través de las diferentes políticas, una gran influencia, diferentes medidas que están destinadas a la contención de la pandemia y, por supuesto, a prevenir y evitar la mayor cantidad de muertes posibles. Pero, lamentablemente, si uno compara la línea que está abajo, que es la de aumento progresivo de muertes, uno se da cuenta o nos podemos dar cuenta, que la línea siempre ha ido en ascenso, es decir, no ha descendido nunca, por lo que quiere decir que los aumentos de muertes han sido progresivos. Puede que en algunos periodos se haya estabilizado o se haya controlado, pero lo que indica el gráfico es que siempre han ido en aumento, y cuando recién han bajado ha sido prácticamente en octubre, después de la primera semana, que después, digamos, de que se haya llegado el 1 de octubre al récord más alto de muertes. Bueno, ahora el segundo gráfico, que es el que está a la derecha, que es el de Chile. Uno se observa, Chile arrancó con las medidas con el índice de respuestas gubernamentales en relación a la contención de la pandemia, arrancó un tiempo después de lo que arrancó la Argentina. Sin embargo, a partir de mediados de marzo, más o menos creo que antes que nosotros, el 18 de marzo, la línea va en aumento, y ha ido en aumento constantemente, recién hasta donde es el 1 de julio. El 1 de julio parece estabilizarse, en donde coincide aproximadamente con 80 puntos, arriba de 80 puntos. Es decir, el 1 de julio, según lo que muestra el gráfico, se estabilizó la participación y la importancia de las medidas que han tenido el gobierno chileno para frenar la pandemia, y desde ese momento, desde el 1 de julio hasta lo que indica el gráfico, que fue el 22 de octubre, ha estado siempre por arriba de 80 puntos, aproximadamente 83, 84 puntos. Por lo que puede decir que el gobierno chileno, al igual que nosotros, ha estado desde el 1 de julio hasta el 22 de octubre con una, digamos, posición estable en relación a las medidas destinadas a contener la pandemia. Si uno observa para abajo, en lo que es la línea de los aumentos progresivos de muertes por coronavirus en Chile, recién la semana final de marzo y la primera semana de abril es cuando se empieza a despegar la curva y empieza a ir en ascenso, y el punto límite más alto fue aproximadamente en la segunda quincena de mayo, antes del 1 de julio, en donde llegó un promedio aproximadamente de 300 y pico de personas, es decir, de muertes por coronavirus en un promedio de 7 días. A partir de eso, en julio, la curva empieza a bajar y ha ido bajando hasta que otra vez vuelve a subir, aproximadamente también en la segunda quincena de julio, que eso es pleno invierno, que volvió a tener una escalada hacia arriba, y otra vez la curva vuelve a ir para abajo. A partir de eso, el promedio de muertos por coronavirus en un periodo de 7 días ha sido relativamente bajo hasta lo que es el 22 de octubre. Ha tenido aproximadamente unas 70 y pico de personas en promedio que han muerto por coronavirus. Es decir, ha bajado, ha sido un poco más gradual que lo que ha sido en la Argentina. Comenzó en alza la línea progresiva de aumentos de gente que murió por coronavirus, y después, a partir de julio, empezó
en baja y empezó a descender hasta que ahora se ha estabilizado un poco. Bueno, y en relación a los diferentes indicadores, ahora Mariana les va a comentar un poquito más las diferentes medidas que tomó tanto el gobierno de Chile como el gobierno de Argentina. Bueno, en cuanto a los 3 grupos de medidas que pudimos ver en el Observatorio de COVID-19 de América Latina y el Caribe de la CEPAL, pudimos plasmar un gráfico donde pusimos de cada grupo de medidas, tanto económicas como las de restricción y contención como las sanitarias, el número de acciones por cada país. Pusimos algunos ejemplos porque eran muchísimos tópicos que se tocaban, los tenemos más discriminados en el informe, pero algunos ejemplos de Argentina, como las medidas económicas, son la inversión en infraestructura, restricción de actividades económicas, paralización de la misma, controles de precios y cantidades determinadas de productos. En este caso, Argentina, en las medidas económicas, tuvo un total de 61 acciones y Chile un total de 48, con un incremento del presupuesto Chile en salud, reducción de la tasa de interés, flexibilización de pago, préstamos a pymes, otorgamiento de préstamos a pymes y controles de precio y cantidad de determinados artículos, al igual que Argentina. En restricciones y contenciones, lo que vimos es que Argentina tiene un total de 36 acciones en cuanto a esto y Chile un total de 7. Algunos ejemplos son en Argentina la prohibición de ingresos y salidas, prohibición de actividades deportivas y eventos culturales, distanciamiento social obligatorio y salidas por terminación de DNI. En el caso de Chile, algunos ejemplos son cierre de fronteras, cierre de eventos públicos o prohibición de más de 200 personas y en cuarentena, al principio, un total de 7 provincias de Santiago y después eso fue cambiando a medida que fue avanzando el proceso. En cuanto a las medidas sanitarias, el total de acciones de Argentina son de 143 y en el total de Chile son de 38. Algunos ejemplos en Argentina son la declaración de emergencia sanitaria, ampliación de medidas de encierro y o contenciones, flexibilización de actividades productivas y empresariales. En el caso de Chile, algunas son el estado de catástrofe por 90 días al principio también de la cuarentena y luego se comenzó a levantar la cuarentena por algunas regiones. Ahí estaría Juli, no sé si seguís vos o el Fede. Sí. Bien, yo voy a hablar de la estructura socioeconómica. El PBI en Argentina per cápita es de 1.708 euros, mientras que en Chile es un PBI per cápita de 2.738 euros. Podemos ver desde ya que tiene un valor macroeconómico mayor Chile que Argentina. También nos pareció importante desarrollar el resto de los índices. En cuanto a índices inflacionarios, Chile presenta un 2,4% anual y Argentina, la diferencia es que es un 2,8% en lo que va del año. Es decir, que aún no está el porcentaje anual, sino que solamente se han tomado los meses que van del año. Respecto a la tasa de desempleo, tenemos un 13,1% de la Argentina y Chile tiene un porcentaje de 12,2%. Acá encontramos una similitud entre ambos países. Si bien hay una diferencia entre un porcentaje y otro, no es mucha la diferencia y pudimos también llegar a la conclusión de que ambos porcentajes se debieron al impacto que tuvo la pandemia a causa de COVID-19. El índice de pobreza, por otro lado, también deja entrever la consecuencia de este contexto particular, donde según un informe publicado por UNICEF, Argentina tiene un 40,9% de personas en situación de pobreza, en tanto Chile, en un informe también publicado, pero a través de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un reporte en donde la pobreza rondaría el 35,5% de personas en situación de pobreza. El índice de Gini, el cual mide la desigualdad de ingresos, en Argentina estaría en un 4,9 porcentuales, de 2019 a 2020. Traducido a
porcentaje sería como un 6%. En Chile es de un 46,6%. Estas serían las estadísticas que podemos encontrar según el Banco Mundial. Nos costó, para ser honestos, un poco corroborar si son así estos porcentajes. Queremos confiar en que están correctos. En cuanto a la densidad poblacional, Chile presenta una moderada densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Argentina tiene una densidad poblacional de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Finalmente, en cuanto al acceso a servicios básicos, en cuanto a la situación de Chile, no encontramos tampoco algún porcentaje específico de cada servicio, más bien como que detallaban la calidad o cómo era cada servicio. Sin embargo, tratamos de recurrir a otras fuentes, no encontramos tampoco un porcentaje, pero por lo que se alcanzaba a leer en algunas notas periodísticas o en otros informes, hablaban de que casi en un total la población tenía acceso a esos servicios básicos. Con respecto a la Argentina, la población tiene acceso al agua en un 89,7%, el acceso a gas de red es de 70,4%, y en cuanto a la red de cloacas, la población tiene acceso en un 70,9%. Con esta comparación, tratamos de concluir un poco que en ciertos aspectos la pandemia ha afectado a ambos países. Quizás no porcentualmente, pero sí categóricamente. Es decir, en cuanto a los índices de pobreza, tasa de desempleo, el índice de Gini, podemos ver que se han visto afectados por este contexto de pandemia. Más, quizás un poco lo macroeconómico, ya es, si bien tiene un poco de influencia también en este contexto, ya viene de la situación económica individual de cada país. ¿Fede? Bien, y por último, en relación al análisis comparativo de las categorías políticas de ambos países, bueno, en primer lugar, en el régimen político, en Argentina, bueno, nosotros tenemos en la Constitución Nacional el artículo 1 que dice que Argentina adopta para su gobierno la forma republicana representativa federal. Si es representativa, tenemos una democracia representativa, republicana, es decir, hay una división de poderes, y federal. En el caso de Chile, ellos tienen en su constitución, en el artículo 4, que dice que es una república democrática. Como un dato bastante curioso, y bueno, casualmente ayer 25 de octubre se aprobó el plebiscito para una póstuma reforma constitucional de Chile, así que la verdad que creo que es un golazo para la democracia chilena que den vuelta a la página y abandonen los últimos sesgos de la constitución pinochetista. Bueno, como sistema de gobierno, nosotros tenemos un sistema de gobierno presidencialista, es una república presidencialista, y en el caso de Chile también es una república presidencialista. En relación a la forma de Estado, nosotros tenemos una forma de Estado federal, es decir, donde hay un Estado central que es la nación y a la vez coexisten comunidades políticas locales autónomas, que son las provincias y los municipios. Antes de la reforma del 94 nosotros teníamos dos órdenes, dos administraciones o dos ordenamientos jurídicos, que era el del Estado federal, que es la nación, y los estados provinciales. A partir de la reforma del 94 pasamos a tener 4, donde además de las provincias y de la nación, se incorporaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que empezó a tener una administración propia, y también los municipios, la autonomía municipal. En el caso de Chile, esto difieren con nosotros porque ellos tienen un Estado unitario, y eso lo expresan en el artículo 3 de su Constitución, donde dice además que su territorio está dividido en regiones. En relación al sistema electoral, por ejemplo, en el caso argentino, nosotros tenemos elecciones separadas en dos órdenes. Por un lado tenemos las elecciones para elegir autoridades federales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y por otro lado tenemos las elecciones para elegir las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En lo que es el procedimiento electoral,
En el caso argentino, por ejemplo, nosotros usamos más que nada el sistema de representación proporcional. En el Congreso de la Nación, que es nuestro parlamento, vendría a ser, tenemos por un lado la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja, que usa el sistema DON de representación proporcional. En nuestra Constitución Nacional está expreso que dice que tiene que ser un diputado cada 160.000 habitantes. Eso obviamente se renueva cada censos. Hoy se tendría que hacer, hoy a 2020 se tendría que hacer un censo y renovar si hace falta incorporar o ampliar más la Cámara Baja. Y en el caso de los senadores, ellos se eligen por voto directo y representan a las provincias. Esa es la parte, digamos, más importante de nuestro ordenamiento federal. Bueno, en el caso para elegir los representantes del Poder Ejecutivo, hay en la Constitución también está bien expreso, cada elecciones duran 4 años, el presidente o presidenta y el vicepresidente o vicepresidenta tienen un solo periodo de reelección directa. Y bueno, en el caso de que haya una elección, o en épocas de elecciones, la fórmula más votada debe obtener arriba del 45 puntos, y si no, debe sacar menos de 45 puntos, pero con una diferencia de 10 puntos de la segunda fórmula que lo preceda. En el sistema político chileno, ellos también ahora han adoptado, creo que lo han reformado hace poco, un sistema también de representación. Por ejemplo, ellos tienen en la Cámara de Diputados un sistema de mayoría de listas cerradas, el voto no es obligatorio, y en el Senado también tienen un sistema de mayoría de listas cerradas, y precede un sistema DON de proporcionalidad en ambas cámaras. Después, en relación a los partidos políticos, bueno, nosotros tenemos una ley, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, que es la número 23.298, que distingue entre partidos políticos de orden nacional, es decir, los que están en todo el territorio nacional, y los partidos políticos de orden provincial. Hay unas condiciones que, por ejemplo, para que sea un partido de orden nacional, tiene que ser reconocido en al menos 5 provincias. Y los partidos de orden provincial son los partidos de distritos con reconocimiento legal en alguna provincia. Esto obviamente se usa, por ejemplo, para fortalecer, digamos, las provincias, los gobiernos provinciales, y es una forma de meter, por ejemplo, en época de elecciones, de renovar el Parlamento, diputados, en tal caso. Nosotros tenemos, por ejemplo, los partidos políticos más influyentes al día de hoy son, bueno, el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana, Frente Renovador. Esos son los partidos que hoy día tienen un protagonismo a nivel nacional porque, bueno, forman parte de gobierno y oposición. En el caso de Chile, bueno, hasta abril de 2020 se cuentan 25 partidos políticos constituidos legalmente. Los partidos políticos más influyentes a hoy día son la Unión Demócrata Independiente, el Partido Renovación Nacional, el Partido Socialista de Chile, el Partido por la Democracia y el Partido Demócrata Cristiano. Y por último, en lo que compete a la ideología del partido gobernante, bueno, en nuestro caso, de la República Argentina, la verdad que a nuestro grupo, bueno, nos costó bastante identificar en términos de espectro político la ideología en la cual se asienta el Frente de Todos. Recordemos que nosotros no tenemos un gobierno de un partido político, sino tenemos un gobierno de una coalición electoral donde coexisten varios partidos políticos, obviamente podemos decir de ideologías afines o parecidas, pero no iguales. Así que, bueno, el partido que más predominante de la coalición es el Partido Justicialista, que tiene una orientación de izquierda, podríamos decir, de izquierda nacional, populista. En comparación con la ideología política del partido gobernante de Chile, que es Renovación Nacional, que es un partido político de centro-derecha, conservador, liberal. Ahí sacamos una conclusión que, por ejemplo, nosotros tenemos una diferencia entre el partido político que está en el gobierno, tanto de Chile como de Argentina. Tienen ideologías diferentes. Eso nos llevó, por ejemplo, a una conclusión de que un partido político de izquierda casi siempre tiende a fortalecer más el estado de bienestar. Y también existe, por ejemplo, la idea de que un partido de centro derecha, conservador y liberal tiende más que nada a desgastar o a menospreciar el estado de bienestar. Bueno, eso sería más que nada
lo que hemos desarrollado con nuestro grupo en relación a las comparaciones entre los casos de Chile y Argentina. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes. Estamos sobre de la clase. ¿Les parece entonces que sigamos con el resto de los grupos el día miércoles? Pedro, Mario, no sé si tienen algún comentario para hacer sobre el trabajo, alguna devolución al... No, sí, en primer lugar me pareció muy bueno y muy didáctico el recorrido que bueno, es el primer grupo que lo hace por el desempeño y la tendencia que va tomando la curva en el análisis de los índices en la comparativa con los reportes de fallecidos. Creo que esa parte estuvo muy buena. Si vieron en algún momento en la parte de fallecidos que hay como una lomita, ¿no? Que se da en Chile, sobre todo en julio, y en Argentina, en el último mes, eso ha sido uno de los inconvenientes que se ha dado en las estadísticas del COVID, que son las 3.500 muertes que se informaron en Buenos Aires y las que no se habían informado también, que eran creo que la misma cantidad en Chile, que fue una de las causales también por la que el ministro de Salud de Chile renunció. Después, una observación en las variables económicas, la inflación de Argentina, tal vez en las bases de datos globales, está desactualizada, porque en este año estamos en el 23-24%, interanual de septiembre a septiembre estamos en el 35%, me parece, por ahí a los datos del INDEC del último mes. No me acuerdo si había algo más que había visto como alguna particularidad, pero era eso. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Dale, Mario, dale. Sí, en la unidad 5 vamos a ver un poquito para el caso de Argentina, por supuesto, de la cuestión electoral. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Perdón por los problemas técnicos. No se preocupen los grupos de quedar, vamos a resolverlo todo el miércoles en horario de consulta y, por supuesto, estaremos enviando antes del horario el link de acceso. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no dejen de escribirnos. Y, bueno, también en el transcurso de la semana voy a ir subiendo los videos de la unidad número 5 y el lunes de la semana que viene empezaríamos con la clase sincrónica de la unidad número 5. Gracias y buen inicio de semana. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. No, profe, nos vemos.